Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar. Yo creo que todos son psicólogos. Sí, bueno. ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque todo lo que es de género inicia no en la psicología, ¿no? Inicia en estudios antropológicos, en estudios sociales, pero vemos que el género es también un gran complejo de lo que algunos dirían psíquico, que nosotros diríamos simplemente de lo psicológico, lo social o cultural, ¿no? Como entes biopsicosociales, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo se inicia, cómo podemos manejar la investigación con perspectiva de género dentro de la sexualidad, y vamos a ver un poquito qué es sexualidad, ¿no? El tema es súper amplio. No esperen una receta de cocina, ¿no? Como todas las investigaciones, va por nuestro toque, ¿no? Las investigaciones pues siempre quieren una obtención de un conocimiento válido, de una respuesta, ¿no? Válida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que es género, sobre lo que es la perspectiva de género, lo que se ha hecho en investigaciones así, pero súper breve, porque para 2 horas es así, ¿no? Unos detallitos de cómo es la investigación con perspectiva de género en cualquier campo, ¿no? Y vamos a realizar sobre sexualidad, lo que es sexualidad, ¿no? Y ya después ustedes me dirán qué punto les gustaría investigar, ¿no? Nuestro campo es muy abierto. Desgraciadamente no se han enfocado en puntos ya muy trillados, ¿no? Y que no me han dado resolución, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ver qué es la investigación con perspectiva de género, ¿no? Bueno, las teorías feministas, porque el estudiar el género, bueno, no inicia con los feministas, ¿no? El término género es un término que fue usado por un doctor, ¿no? Y por eso tenemos tantos estudios de tantas mujeres y tantos hombres, ¿no? Pero gracias a él usó el término de género, ¿no? Pero al entrar las teorías feministas, el término se acopló a muchas cosas, ¿no? Las feministas aportan hacia la investigación un proceso de búsqueda en el conocimiento, interpretación y transformar la realidad de la que se estaba viviendo, de la que se estaba observando, ¿no? Bajo todas las teorías feministas que ustedes deben de recordar, ¿no? Y bueno, ¿qué hicieron con el término género? Se dieron que el término género era muy amplio y que se le podía dar una connotación. En cualquier investigación necesitamos un marco teórico, y el marco teórico viene de alguna escuela científica, ¿no? En este campo usamos la psicología, y cualquier teoría psicológica tiene una unidad de análisis. ¿Qué es una unidad de análisis? El centro donde van a girar todos los puntos para justificar, para determinar, para valorar y manipular un objeto de estudio. Y entonces a las feministas le dieron esa connotación al género, ¿no? El término género le dieron la connotación de nuestra unidad de análisis, ¿no? El eje. ¿Por qué? Pues bueno, porque es una unidad de análisis que bajo la construcción sociocultural, y yo diría, sociocultural, se maneja lo femenino y lo masculino, ¿no? Aquí les hago una breve anotación de lo que es género, ¿no? Que es curioso. Viene de la palabra latina sexus, ¿no? Que es del verbo sacar, ¿no? Que es interesante. Y sacare
es sacar, dividir, diferenciar, ¿no? Entonces, el origen de la palabra es eso, separar, cortar, ¿no? Y entonces la cultura dijo, bueno, pues género es lo que separa también a hombres y a mujeres, ¿no? Y de ahí tenemos que, a partir de esa separación y basándose en la fisiología, en la biología, en el sexo, se acuñó el término masculinidad y feminidad. Ese es un pequeño cambio, ¿no? El sexo femenino y masculino viene de lo biológico, pero la masculinidad y la feminidad viene de todo un contexto sociocultural, ¿no? Entonces, por eso fue interesante que las feministas propusieran como un eje rector lo que es el género, ¿no? Y vemos aquí, señalamos el concepto de género, ¿no? En psicología, como ustedes han de saber, no tenemos definiciones, tenemos conceptos. ¿Y por qué conceptos? Porque muchos lo dicen, cada quien lo dice a su manera, pero diciendo lo mismo, ¿no? Y este es un concepto, ¿no? Que es una construcción sociocultural construido por comportamientos, actitudes, valores, sentimientos y expectativas, o sea, por todo, ¿no? El que tengamos el género como nuestra unidad de análisis, comportamientos, actitudes, valores, símbolos, expectativas, que se elaboran a partir de lo biosocial, ¿no? De los intercambios biosociales. ¿Por qué biosociales? Porque nosotros mismos hay una diferencia entre varones y mujeres, y eso nos da sutilezas de cambio. Yo no digo que también entre mujeres haya cambios, pero son más marcados entre el género y género. Ustedes me dirán si sí o no. No nos es, bueno, los que tenemos hijos, nos es bien difícil tratarlos igual, porque, no, pero es que es niña, no, pero es que yo sé lo que se necesita, no, es que aquí por más que quieramos, siempre hacemos unas pequeñas diferencias, a veces buenas, a veces naturales, ¿no? Y se remiten a características que la sociedad atribuye a hombres y a mujeres. Los intercambios biosociales son muy dirigidos por lo cultural. Por eso es bien difícil no entrar en ellos. Y es bien complejo si te quieres salir, ¿no? Porque se te echa el mundo encima, ¿no? Entonces tenemos que ser muy fuertes. Entonces, las investigaciones generan, las investigaciones que hemos visto, todavía seguimos viendo, manejan los datos como si estuvieran de una población, los resultados de una población como que los generalizan, ¿no? Y incluso los dividen entre hombres y mujeres, el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres, ¿no? Como si no hubiera intrínsecamente diferencias, ¿no? En algunas investigaciones son válidas, pero en otras nos dejan así como que, bueno, ¿qué pasa? Muchos libros de psicología dicen, hablan del desarrollo infantil, y muchos dicen, pero hay diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, los niños lo adquieren más y los niños lo adquieren más lentamente. Punto. ¿Por qué? ¿No? Y nosotros nos vamos con eso, ¿no? No, sí es cierto, las niñas hablan más rápido, ¿no? Pero no sabemos por qué. Y lo interesante es saber por qué, para también al varón nutrirlo y pues también, o si no a la niña, también que carne, ¿no? O sea, los estudios son muy interesantes los que vemos y para
profundizar en lo que es género, pues nos dejan así como a medias, ¿no? Las teorías feministas, todas las investigaciones generales que se han hecho son dualistas, hombres y mujeres. Si tuvo el porcentaje o no tuvo el porcentaje, si cumplió la meta o no la cumplió, pero no dicen qué obstaculizó, ¿no? Que además en investigación sí hay esas opciones, pero a nosotros se nos olvida. En la discusión nunca decimos, pues probablemente haya pasado esto por esto, las variables extrañas. Como son extrañas, no las conocemos y no hablamos de ellas, ¿no? O sea, eso está reduciendo mucho la información de nuestras investigaciones. Pues ojo con eso, ¿no? También tenemos que las teorías feministas se basan mucho en que no hay esa dualidad, bueno, malo, bonito, feo, mucho, poco, etcétera, etcétera, sino nos da la oportunidad de un abanico de posibilidades, ¿no? Y nos habla de cantidades de inclusión, de exclusión, y cuando se excluye, ¿qué puede pasar? O sea, nos abre un abanico de elementos importantes, ¿no? Que pueden ser investigados, ¿no? Toda investigación, toda política pública, toda acción civil con perspectiva de género tiene como centro y objetivo primordial las relaciones de género. Eso es muy importante, ¿no? Las relaciones de género es lo que tratamos de investigar qué está pasando, ¿por qué? Porque esas relaciones de género son dinámicas. La dinámica varía de uno a otro, pero además de ese dinamismo produce efectos conductuales, efectos psicológicos, efectos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que nos da una apertura de lo que está pasando y las posibles causas de por qué. El chiste es investigar cómo, ¿no? Y después vamos a ver qué pretende la perspectiva de género, porque podrían ustedes decir, bueno, pues si no dice por qué, cómo, así, ¿para qué lo estudiamos? ¿No? Ahorita vamos allá. Bueno, entonces la aportación de las escuelas feministas, de las teorías feministas, nos da esa visión, ¿no? Una visión más amplia y nos da más preguntas, ¿no? Y vamos a traer un ejemplo de lo que son las investigaciones. Es una investigación sobre depresión, es reciente, ¿no? Y vean la forma en que emiten los resultados, ¿no? Vemos los resultados, la muestra estuvo constituida por 60 pacientes. Fueron varones, 42 mujeres, 70, no sé la edad. Fueron varones, así 18 varones, mujeres, edad, muestra, edades, ¿no? Y aquí tenemos los resultados. Presentan algún síntoma depresivo, 11 varones, 34 mujeres, en lo que respecta a la depresión mayor, 11 pacientes, un varón, etcétera, etcétera. Pues sí, ¿no? Se ve que se está recargando por algún género, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Si vemos las categorías que se evaluaron, están aquí, no sé si las alcancen a ver, son todos los aspectos que vienen para conseguir que sea depresión, ¿no? El DSM-5 dice que teniendo 4 ya tiene depresión, ok, si no, pero ustedes como psicólogos, ¿qué harían con este diagnóstico? ¿Hay variedad de esas? Y sí, ¿no? Hay mujeres con depresión leve, con depresión crónica. ¿Y qué hacen? No se puede hacer nada. Y ahí vamos a Piaget, ¿no? Piaget, que, bueno, no hizo una teoría, hizo una epistemología que era muy interesante, ¿no? Lo que él decía, a mí no me interesan las buenas respuestas, a mí lo que me interesa es
¿por qué está respondiendo así? Disculpen una dentro de estas investigaciones también se toma en cuenta que los hombres casi no, bueno, que se dice que casi no muestran sus emociones y por lo mismo no se creen no depresivos. ¿No? O sea, sí contemplan de que no muestran sus emociones dentro de las investigaciones. Contemplan que hay que las mujeres presentan más depresión crónica que los hombres, pero no dicen por qué. Son como estudios estadísticos, ¿no? Algunos estudios lo que dicen, tal tratamiento se aplicó a tal, surtió efecto para las mujeres, pero no profundizan. Y es lo que pretende los estudios de género, ¿no? Sacar de ahí, a mí eso me basaría como un dato estadístico, pero entonces me iría a estos factores. Sí. También habría que considerar cómo llegaron a este resultado, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizaron para saber cómo informaron que las mujeres tenían más depresión que los hombres, ¿no? Saber cómo tuvieron esos datos. Son baterías de pruebas estandarizadas evaluadas por el DSM, ¿no? O sea, yo no digo que los resultados sean falsos, pero lo que digo es que no proporcionan más allá, ¿no? Y es lo que hace la perspectiva de género. Es decir, ok, ¿y por qué hay más hombres y mujeres? ¿No? Yo miraría a estos elementos, cuál es el que tiene más, y nomás retomaría uno para ver cómo está pasando con los hombres y las mujeres, ¿no? Y a mí el género me diría, pues tienes estos y estos elementos, hay que profundizar sobre esto y esto, que vamos a ver más adelante. Estoy adelantando y no voy a hacer cosas, ¿no? Entonces entendemos que, y esta investigación es reciente, ¿no? Es del 2010. Entonces imagínense, si vemos una de 1980, 99, son similares. No digo que haya ya otras con perspectiva de género, sí los hay, pero la mayoría son así. Y luego los psicólogos estamos sufriendo para rastrear y ver por dónde buscar algo que nos informe. Sí. Esta investigación, esto, como veo aquí por porcentajes, es cuantitativo, ¿verdad? ¿O no? ¿O hay investigación cualitativa o es de las dos ahí porque... No hagamos bolas. Eso vamos al diseño. Bueno, los alumnos desgraciadamente han perdido con tanto boom de lo cualitativo y que dicen así es más fácil, es más fácil echar rollo. No. Cuando la estadística se divide en dos. La primera parte es descriptiva. A fuerza necesitamos un porcentaje. Si yo les digo, fíjense que fue una fiesta y hubo más hombres que mujeres, ¿se piensan qué onda? ¿Qué me dirán? Pues sí hubo más hombres que mujeres. Qué padre, ¿no? Pero si yo les dijera, hubo más hombres en un 80% que mujeres, ¿no se van debilitando más? ¿No se van a imaginar? No, era poquitas mujeres. A la primera cuestión, y aunque usé números, es descriptiva, porque me lo están describiendo. No estoy precisando. Hubo 30 hombres y 3 mujeres. No estoy precisando. El que tenga números es descripción. Y no hay que tenerle miedo, los necesitamos para describir bien. La primera descripción dice, más hombres que mujeres. Pues sí que... Y ya. Pues si les digo, un 80% de varones y un 20% de mujeres, ya se van dando cuenta. Si les digo un 80% de varones y un 10% de mujeres, ¿qué pensarían? Que hay un huequito, ¿no? Sí, un 10% de niños. Y ya van ustedes ubicando y les estoy describiendo y ustedes están imaginando.
Si yo entraría, y de esos tantos hombres, 3 eran mis amigos y 2 los odiaba y uno nomás fue de invitar así, ya estoy profundizando y entonces puedo decir, y al final, nada más los menos de la fiesta eran tantos. Ya haciendo un análisis, entonces yo ya diría que es cuantitativo. ¿No? No hay que tenerle miedo a los números para poder describir mejor. ¿No? Bueno, voy a ir un poquito rápido porque si no, el propósito es corregir las explicaciones incorrectas y plantear nuevas de ciertos fenómenos relacionados con el concepto de género, ¿no? Es lo que nos trata el género, la aportación del género, de enfatizar esas características de investigación, ¿no? Si nomás tenemos porcentajes de los depresivos, ¿qué podemos investigar? ¿No? Pues no sé, ir de población en población, y yo creo que ese no es el objetivo de la investigación, ¿no? Entonces, las teorías, el concepto de género nos brinda la posibilidad de nuevos elementos, ¿no? El que nosotros planteemos nuevas ideas, nuevas preguntas de investigación, lleva a un proceso. El género es a partir de lo que es la humanidad, ¿no? Es construido por la humanidad para la humanidad, ¿no? Y es un proceso que pasa diferentes momentos de construcción, tanto como es en la identidad de las personas, ¿no? Lo cual nos contempla el género, que desde ahí ya hay variaciones, ya nos está dando un inicio, ¿no? Y los momentos que se debe de contemplar para una investigación de género, el proceso en primer lugar debe partir de lo que es masculino y femenino, ¿no? Y aquí tenemos el primer proceso. Al nacer, un bebé se le rotula por lo genital, ¿no? Y ahí inicia determinado trato. Varias teorías del desarrollo humano señalan que, bueno, los cognitivistas en especial, señalan que el niño cuando nace es solamente social, ¿no? Y eso es interesante. ¿Por qué es solamente social? Porque el niño no dice, ya vine mami, tía, papi, ¿no? Nosotros somos el niño, y se parece a fulanito, y es el más bonito, ¿no? Y es esto, y lo estamos haciendo social, pero nosotros tenemos que partir de que vemos, ¿no? Y nos vamos a lo genital. Si yo veo genitales masculinos, pues digo, es un niño, ¿no? Y así lo voy a tratar, ¿no? Después, cuando el niño crece, que aproximadamente es entre 2 y 3 años, según los cognitivistas, a esa edad el cerebro madura ya mucho más. Entonces tenemos que adquiere la identidad de género, que es a partir de la cual comienza una estructura de experiencias de vida. Esto quiere decir que a partir de la identidad yo voy a tener comportamientos que me van a reconocer como yo, ¿no? A lo mejor de repente yo quiero subirme a un árbol, a mí me gustan los carritos, a mí me gustan las muñecas, ¿no? Entonces yo voy a comenzar a tener esas inquietudes, esos rasgos de personalidad, ¿no? Que se va comenzando a formar nuestra identidad. Y por último es el rol de género, ¿no? Cuando ya se combina el rol de género con la identidad, es el conjunto de normas y prescripciones dictadas por la sociedad, ¿no? Ya, a mí me gustan los carritos, pero mi mamá me dice que no, que debo de tener muñecas, ¿no?
Entonces, así se va combinando los roles, ¿no? Que bueno, la publicidad es bien rica, ¿no? Como vieron que a la niña les gustaban los carritos, pues sacan el coche de la Barbie, fácil como eso, ¿no? Y nosotros ahí sí dejamos que la niña juegue con carritos, ¿no? Y si a los niños también que les gustan las muñecas, porque además son manipulables, a mí me gustan mucho. Entonces, como los niños no les podemos dar una Barbie, pues inventamos el G.I. Joe, etcétera, etcétera, y al final siguen jugando con muñecos, ¿no? Entonces, la publicidad es bien interesante. Y nosotros como consumidores, como constructores, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, entonces, este es el proceso que nos está marcando ya lo que es el género, ¿no? Cómo se va interactuando lo natural, lo genital, con la identidad y luego con el rol del género, ¿no? Y eso es un problema para el género, pero si lo vemos desde el género, vemos que hay etapas, porque algo bien importante que nos marca el género son etapas, estados, papeles, ¿no? Que nos va fraccionando todo el mundo de actuaciones, ¿no? Y yo pienso que eso es rico para un investigador, para no así se nos abra la investigación, ¿no? Y bueno, ¿de dónde parte toda esta convicción, ¿no? ¿Por qué necesitamos la perspectiva de género, ¿no? La crítica de las feministas hace entre más críticas, por supuesto, y nada más porque las tres, es la interpretación de un mundo de forma binaria y jerárquica, ¿no? O sea, que no debemos de hacer eso bueno o malo, ¿no? Y tampoco hablar de jerarquía, ¿no? Como los hombres tuvieron más porcentaje, van primero, o como las mujeres tuvieron más porcentaje, van primero, ¿no? No se vale, ¿no? La cultura regulada por el patriarcado, ¿no? Terminar ya de atendernos a lo que es el patriarcado, ¿no? Que bueno, eso es interesante. Yo acabo de escribir un artículo sobre el patriarcado, ¿no? Porque el problema es también que lo entendemos mal, ¿no? Patriarcado, el que manda, ¿no? Y sobre eso hemos tenido muchos problemas en la cultura. Y ahorita decimos, no, pues el patriarcado. Pues sí, porque no hemos dado el concepto exacto de lo que es patriarcado, ¿no? Entonces, esa es una crítica de las feministas también, ¿no? Y tenemos la rotulación, discriminación de las mujeres en diferentes contextos, ¿no? El rotular, ¿no? El de decir, no, pues las mujeres indígenas tienen un bajo nivel económico, educativo, etcétera, etcétera. ¿No? Pues ¿de dónde? Hace poco estaba oyendo que siempre considerábamos que la raza negra era muy primitiva. Me están diciendo, no, quien amoló todo fueron los ingleses y franceses que invadieron África, ¿no? Pero que tenían cultura igual como nosotros aquí, los mayas, todo eso, ¿no? Entonces, pues nadie cree todo lo que nos dicen, ¿no? A ver, ¿tú me podrías decir cuál es el concepto del patriarcado? El patriarcado se hizo como un concepto para señalar una persona que tiene toda la experiencia, todo el valor y todo el conocimiento para apoyar la dinámica de no era de casa, de una hacienda, ¿no? Y nosotros lo vemos así como el que manda, ¿no? Pues si te dejas ver, exacto. Y el concepto era otro. Nada más que se fue transversando y ahora lo tomamos así, que también deberíamos ahí, estas críticas yo las saqué
de Colás, ¿no? Y a mí me parece que el patriarcado es también una rotulación, pero bueno, eso es lo que dicen ellas, ¿no? Entonces vemos también, esas son las críticas más fuertes que hacen las feministas, y estas son las alternativas que propone el feminismo, ¿no? Que es el reconocimiento de las formas de identidad y de experiencia en la formación del conocimiento, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? La incorporación de valores excluidos de la producción predominante, ¿no? Necesidad de ver, conocer el punto de vista que no sea el propio, ¿no? Verdades relativistas, como es el conocimiento de la parcialidad y la limitación de su obtención, ¿no? O sea, todo esto va sobre los elementos que nos reprimen, que nos categorizan y que nos categorizan así como que el hombre el fuerte, la mujer el débil, ¿no? La mujer tonta, el hombre abusado, ¿no? O sea, que eso en realidad es relativo, ¿no? Y vamos ahorita a ver un cuadro que formé sobre lo que es el sexo y lo que es el género, ¿no? Para que sea más representativo cuáles son las críticas, ¿no? Y tenemos sexo. Parece que el sexo es todo lo natural, ¿no? Sexo viene hombre y mujer, ¿no? El hombre fecunda, la mujer concibe. Nadie puede negar eso, ¿no? Lo cual es natural, ya se nace, ¿no? Y el sexo está basado en diferencias biológicas. ¿Y qué pasa? Que eso no cambia. Las diferencias biológicas no cambian. Bueno, actualmente sí, ¿no? Ya no cambian las diferencias biológicas. Y no cambia. Se puede reconstruir otra actualmente, pero no cambia. Así que nos concentremos mucho y cambien para nada, ¿no? Entonces tenemos que el sexo no cambia y la diferencia, porque viene de las diferencias biológicas, que es el estado natural, ¿no? Ahora vemos a género. Género proporciona los conceptos de masculino y femenino, ¿no? Masculino, que es productivo, femenino, que es reproductiva. Acordémonos que también en el género están los estereotipos, ¿no? El género no es la octava maravilla. Y que esto, lo que es el masculino y el femenino, son dotados por lo sociocultural. O sea, que se hace. La sociedad, como estábamos diciendo desde un principio, la sociedad lo da y yo lo doy. Por favor, paren silencio. Después viene lo que son las relaciones entre hombres y mujeres. Lo sociocultural proviene de las relaciones entre hombres y mujeres. Estos son diagramas de flujo. Esto conforma también lo sociocultural. Y bueno, ¿qué tenemos ahí? Que las relaciones entre hombres y mujeres sí pueden cambiar, ¿no? Todo eso puede cambiar. Y para señalar bien las cosas, vemos que lo productivo y reproductivo puede ser de ambos, ¿no? Incluso he visto pocos, pero sí hay pocos artículos que hablan que la mujer es reproductiva y productiva, igual que el hombre, ¿no? Que eso es interesante. ¿Por qué nada más se los ponemos a la forma? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver con reproductiva? Cuando decimos reproducción, ¿en qué piensan? El que está
pues vamos a ver qué es reproducción, porque también eso es interesante de lo que es la perspectiva de género, que nos da conceptos mucho más amplios, ¿no? Y vemos lo que es reproductiva, no lo encontré solito, ¿no? Sino salud reproductiva. El concepto es de las Naciones Unidas, no es cualquier concepto, ¿no? Entonces la OMS define la salud reproductiva como el estado general de bienestar físico, mental y social relacionado con el sistema reproductivo, funciones y procesos. Fíjense que abarca todo. Entonces, ¿por qué nada más la mujer? ¿No? También el varón, ¿no? Y lo señala la OMS, ¿no? No lo digo yo. Su esencia es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, con la libertad para decidir cuándo hacerlo o no, lo cual es un derecho del hombre y de la mujer, ¿no? Eso es bien, bien importante. La salud reproductiva y sexual es fundamental para las personas y el desarrollo social y económico de las comunidades y naciones. Fíjense el peso que tiene, ¿no? Y le decimos, bueno, pero pues es que las mujeres tienen hijos, sí, pero nunca hemos, por tradición, teníamos que tener hijos, pero ahorita creo que hay mucho que podemos tener un acuerdo, si queremos tener hijos o si no queremos tener hijos. Y debería de profundizarse un acuerdo en cuándo podemos tener un hijo. O si de repente viene, porque pues también sucede, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? ¿No? Por supuesto que eso recae, aquí la OMS lo está contemplando como el sistema familiar. Afortunadamente, ya hay diferentes sistemas familiares. Entonces, eso nos va a ayudar más a precisar los cambios, los acuerdos, los sistemas, la dinámica familiar, que eso es muy importante, ¿no? Y eso nos da la perspectiva de género. Si ustedes ven la palabra perspectiva de género, ya vimos que género son muchísimas cosas, y perspectiva lo amplía más, ¿no? Bueno. Entonces, la perspectiva de género en investigación da elementos de reflexión y relevancia. O sea, ¿qué es de reflexión? Bueno, hay que pensar qué está pasando, y de relevancia, lo que más está afectando, ¿no? Yo sé que algunos, pues bueno, para que no sea nuestra vida tan difícil, pues hacemos cosas pequeñas, pero en género necesitamos lo que está relevante. ¿Y qué nos da la relevancia? Pues la observación, ¿no? Y podemos basarnos en un análisis de riesgos de género en un ámbito determinado. Eso es muy, muy importante, ¿no? Yo no voy a hablar de depresivos en general. Voy a hablar, por ejemplo, aquí en la escuela, ¿cuántos alumnos presentan factores de riesgo ante la depresión? ¿No? Entonces estoy delimitando. ¿Y por qué me interesa eso? Porque dice que las mujeres son más depresivas, pero yo he visto alumnos muy depresivos, y además el número de alumnos son menos, y eso está impidiendo la socialización entre varios hombres para que se animen, porque entre ellos lo manejan de diferente manera. Entre menos que sean, se exacerba el padecimiento, ¿no? Eso es muy interesante, y eso nos da mucho la perspectiva de género, nos da una visión de detallitos, ¿no? Bueno, y también tenemos consecuencias en términos de mala práctica, ¿no? Si nos vamos con, por ejemplo, una vez se comentó que había muchas personas
personas deprimidas aquí en Iztacala, y un lindo doctor dijo, hay que darles antidepresivos. Y dije, mamá, ¿cómo? ¿No? No se puede intervenir así, porque sí, y menos el psicólogo. El psicólogo no puede decir, sí, denles chochos, ¿no? Pero sí son malas prácticas, ¿no? Una práctica que estamos analizando mucho aquí en mi género es la diferencia de cómo llegan nuestros alumnos varones con nuestras alumnas mujeres, con nuestras alumnas, ¿no? Porque no llegan igual, ¿no? Los varones incluso unos están aquí todo el día, ¿no? Y las chicas vienen de hacer qué hacer, vienen de trabajar. Hay una gran cantidad de niñas que trabajan, ¿no? Y si vemos qué tipo de trabajo, ¿no? Y así no llegan nuestras alumnas, ¿no? Entonces, y son detalles que reditúan en el aprendizaje, pero no nada más verlo, ¿no? Sino tomar medidas y no ser permisivos, ¿no? Sino ver cómo se puede hacer para mediatizar esos problemas que impiden un buen aprovechamiento en las niñas. Y de pasadita lo hacemos generar a los hombres, ¿no? Porque muchos de los compañeros aquí se hacen equipos, conviven niñas con niños. Entonces es una dinámica que es interesante de ver, ¿no? Y como ven, es bien compleja, ¿no? También tenemos que ver lo que impacta mucho en nuestra población, ¿no? Una vez que vemos qué eventos estamos investigando, es súper importante, ¿no? Que me quede yo con mi investigación muy bonita aquí en mi bolsa. Es motivar a discusiones, presentar en lo que se ha visto, porque a lo mejor no sabían, ¿no? No sabían que aquí hay un alto porcentaje de noviazgos, lo que yo le llamo de parejas explosivas, y hay otro gran porcentaje de parejas mórbidas, que están muy gruesas, que hay codependencia, y somos psicólogos, ¿no? A mí me extrañó de que hace unos 5 años se hizo una encuesta sobre la discriminación, y ¿qué creen? Los psicólogos ganamos. Y dices tú, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un alto grado de discriminación? ¿No? Entonces, ¿y ustedes lo sabían? No, ¿verdad? Y esas son informaciones que tenemos que saber qué está pasando, ¿no? Intercambio de experiencia, eso es súper rico, ¿no? O sea, tenemos muchos embarazos de niñas. ¿Por qué no traemos a las niñas y que nos digan cómo se sintieron? Y que sepan las demás niñas cómo se sienten, qué tuvieron que enfrentar, todas las situaciones, no que se las contemos nosotros. Alguna vez lo hicimos nosotros en un seminario, y yo, ninguno resultados, ¿no? Porque una cosa es que se los diga yo y otra cosa es que se los diga quien lo vivió, ¿no? Eso es bien importante, a mí me parece, ¿no? Intercambios de experiencia. ¿Y tú cómo lo hiciste? Es lo que se hace en las terapias de grupo. ¿Tú cómo lo hiciste? Y en primera nos damos cuenta de que no nada más yo estoy mal, ¿no? Y en segunda, adaptamos tips. Y eso es súper rico. Son los famosos testimonios. En Alcohólicos y Neuróticos así le llaman. Nosotros le llamaríamos terapia de grupo. Evidencia de
Sí. O sea, pero todo eso nos ayudaría mucho, ¿no? Y lo más fuerte, los conocimientos. ¿O no lo cambié? Bueno, por lo tanto, la perspectiva de género implica realizar un análisis objetivo de las relaciones entre géneros y indaga factores que inciden en la opresión, ¿no? Y vemos lo que proporciona, los elementos que nos va a ayudar a una investigación con la perspectiva de género para ir delimitando, ir enfocando lo que queremos, ¿no? Lo primero es modificar. Si estamos estudiando algo, es porque queremos una posible modificación, ¿no? Y modificar no es que lo vayamos a modificar y ya, sino es de estudiar cómo se está transformando y qué elemento podemos ofrecer de opción para que sea modificado, y no a mi gusto, sino modificado según las herramientas del usuario, ¿no? Que eso también es la función relevante del psicólogo. O sea, es modificar la idealización de los aspectos biológicos entre hombres y mujeres. 2. Comprender cómo las diferencias biológicas se convierten en desigualdades, ¿no? Hasta la fecha todavía mucha gente no entiende lo que es ser igual, pero diferente. Y sí, así a las primeras, como dices tú, ¿de qué estás hablando? ¿Por ti es igual o no? Y esto es entender, comprender muchos de los elementos que se manejan. Después es identificar caminos para modificar las desigualdades de género y visibilizar la diversidad y las diferentes formas de vivir el género. No asustarnos, porque todos es como algo que pasa y todos lo sabemos, pero nadie lo dice, ¿no? Incluso si alguien me hostiga y se lo dice a una persona, las dos les da pena y las dos se quedan calladas y les da más pena las agredidas y el agresor se va campando. Por eso un punto bien importante que acabamos de hostigamiento es decir quiénes son. Porque todos sabemos, pero no lo decimos. ¿Y por qué no? Para alertar a los demás. Porque las leyes a veces no hacen nada. Uno de los aportes más relevantes para la comprensión de la sexualidad ha sido la perspectiva de género, la cual aporta lo siguiente: relevancia para una comprensión de la sexualidad, ¿no? Hallazgos en la investigación fundamentales para el desarrollo y la prevención, ¿no? Eso es muy, muy importante, la prevención. Muchas cosas se pueden prevenir, pero muchas cosas parece que están en el oráculo. No, ya nací mujer, ya voy a sufrir, ¿no? Pareciera eso. ¿Por qué? El varón no, tú vas a ser el protector de toda una familia, si no se quiere casar, ¿no? Que a veces ciertas cosas están más permitidas en varones que en mujeres, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Si un hombre tiene pancita, decimos, ay, pues se ve guapo. A mí una vez me dijeron que las personas pelonas, los varones pelones eran muy sexys. Y si yo estoy pelona, dice, no, cómprate una peluca, ¿no? Si estoy así, ay, es que no te peinas, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, yo me entiendo, y a los varones no les criticamos el cómo se peinaron, que se ven guapos,
yo se les pregunto que cómo se entiezan el pelo, ¿no? Maestra, como diría escuché una diva, Ajá. María Félix, que decía, ¿y por qué los hombres les salen ya las canitas en las sienes y dicen, ay, es que se ve interesante? Y en cambio se ve a una mujer con aquí, dice, ay, se ve bien vieja. O sea, Sí, es cierto. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Hay que ver. Y digamos, bueno, que se puede trabajar de otra forma, pero digamos, eso a veces fastidia, a veces enoja y a veces entristece, y ese es el problema. Maestra, no somos también las mismas mujeres. Yo escucho más a las mujeres criticarnos a nosotras mismas, a la otra mujer que a los hombres, no sé. Es que los hombres, nosotros oímos a la mujer porque estamos en las mujeres. Los hombres, los hombres lo usan, pero de diferente manera. Ajá. Pero si hay más críticas. Pero no, yo pienso que la competencia es igual. O sea, yo hablé de una mujer es competencia. Pero lo usamos de diferente manera. Porque tenemos más elementos por género. Ay, estás gorda, estás fea, estás, no eres güera, cualquier cosa. Porque nosotros mismos lo sabemos. Los varones no sé. Ahí es donde interviene la investigación, preguntar a los varones, bueno, ¿y ustedes cómo se defienden? ¿Cómo se critican? ¿Cómo usurpan el poder? Exactamente, lo acaba de decir. Nosotros la crítica que utilizamos no es tanto a lo físico, sino más bien a la parte cognitiva, a la parte de qué tan inteligente eres. O sea, nosotros nos vamos más por, perdón, pero hay una palabra, ¿no? ¿Estás bien? Esa es la palabra. O estás bien. ¿Sí me explico? O sea, nosotros nos vamos más, la crítica que nosotros lanzamos hacia nosotros como hombres tiene que ver más con la inteligencia. Que ustedes, por ejemplo, son más como de su aspecto físico. Exacto. Nosotros no. Que tenemos unas botas, unos tenis. Se ve chido. Nada más. No le damos tanta importancia a esa parte. Creo yo. Sí, pero por eso también hay variedad. Sí, variedad. ¿No? Sí, No es es diferente. Sí. Lo que tú dices sí es cierto, porque estoy en un grupo de somos hombres y siempre todos dan, no sé cuánto tomarnos una cerveza, pero todos dan su punto de vista de política, y, o sea, así un buen, pero todos se defienden sus ideas. Casi muy pocos se juntan a debatir, pero sí, cada quien que sepa más. Creo que se enfoca más en el aspecto que menciona es que igual en la ropa no tanto para veces que se fijan, pero no es mucho. Creo que lo que coincido con él, no había fijado en lo que dijo, pero sí. Es que con el poder de hombres, el poder, no tanto sabes. Y el que sabe, mis respetos. Es un fregón. Ya que entre mujeres, la mujer que sabe, ¿qué le hacemos? No la ¿Nada? Hace a peso. Sí, estamos en contra de ella porque sabe, porque y son muy sutiles los manijos. Pero es más fuerte. Sí, pero ellos son más de coches, motos, o sea, son cosas más. Sí, pero entre ellos, cuando tú tienes un coche, yo tengo más de él y yo una caricatura. Pero esa marca es chafa, vas a ver que no te va a durar tanto. Pero mi novia, miren, son más, mira que son más felices, entre mujeres son. se atacan más. Se caen más. Bueno, entonces, fíjense todo lo que nos da el género. Nos marca ciertas diferencias de determinado modo, pero también nos marca que hay diferencias que no sabemos cómo se dan, pero que son diferentes. Y eso es bien importante saberlo, ¿no? Bueno, aumento y estudios sobre la sexualidad. Ahorita vamos a ver lo que es sexualidad, que también es importante. ¿Se acuerdan del concepto de reproductivas? Pues en sexualidad pasa lo mismo, ¿no?
lo entendemos medio raro. Aplicación de relaciones y acciones de programas para el mejoramiento de la calidad de vida reproductiva y salud sexual de la población mundial, ¿no? Es muy importante, porque aquí no se ha manejado mucho. Yo creo que a veces sería un poquito complejo, pero en otros países en Europa están manejando mucho lo que es la formación de redes, y no redes de internet, eso no, redes sociales. Que yo pueda tener y consuélame, o me siento mal, ese contacto, ¿no? Pero se tiene que preparar al individuo, ¿no? Porque no es nada más que vente, vamos a tomarnos un café para que llores y te desahogues, no, va más allá, y eso es padrísimo, ¿no? Que deberíamos, México tiene una construcción bien linda, pero la estamos llevando por otro lado, y yo creo que las redes sociales en otros países, como no tenían esa forma, lo están construyendo, yo diría que muy bien. Entonces, yo creo que esto nos lo daría mucho, ¿no? Y bueno, entonces, y todos estos hallazgos que se puntualizan son sacados de las conferencias internacionales de población y del desarrollo de Cairo y Egipto, y Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing y de China. Les puse esa referencia porque a mí me parece muy interesante, ¿no? Que estos dos países, Egipto y China, sí, no, pero su construcción, ¿no? Es muy interesante su construcción social, que tienen pues su estructura social es súper diferente entre ellos también, y con la de nosotros más, que China tiene mucha población y dicen que va a ser una potencia muy fuerte, pero además su población es muy amplia y muy tradicional. y ya ahorita ya les van a permitir, podrían tener un hijo, ustedes les van a permitir. No, ya está, no nada más uno. Si tienes dos te pagan, te piden una multa. Pero ahorita ya les permitieron que ya puedan tener dos. Sí, Hoy yo lo escuché. escuché. Sí. Hoy lo escuché. Vale la pena. Hoy porque ya apenas van a dijeron, pasar de van a poder tener. Qué bueno, porque lo que pasa es que casi no hay Porque niños. dice que hay más hombres que mujeres. Entonces tendrían que casarse de dos hombres con una mujer. Bueno, pero ahí vamos, a ver, Estaban diciendo eso. ahí vamos a un análisis de género, porque hay más hombres que mujeres Sí, por la tradición de China. así es. No nos dice que estaba permitido el aborto, porque si eran niñas, abortaban, porque las niñas tienen un estatus bajo. Por eso me llamó la atención esa referencia, están hablando de todo eso, y China es súper tradicional, ¿no? Todavía caminan las mujeres atrás de los varones. Todavía, tú como turista dices, pues me van a dejar pasar. No, eres mujer, no, pero si aventamos a un varón adelante, nos deja pasar, ¿no? Entonces tú dices, que el buen juez empieza por su casa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? A mí me llamó, por supuesto, ¿no? Que dijéramos que son las conferencias internacionales. A lo mejor se hicieron por eso, pero yo creo que están haciendo, ¿no? Bueno, entonces vemos que estos son lo que se pretende, aspectos que se pretenden se analicen con la perspectiva de género, ¿no? Y vemos ahorita, es básico para la comprensión de la sexualidad realizar investigaciones desde la perspectiva de género, ¿no? En la que se incluya la construcción social de los sexos como eje que marque diferentes significados socioculturales al hombre, de ser hombre y ser mujer, y la forma en que significan y viven su sexualidad, ¿no? Tenemos aquí la perspectiva del género como eje para la comprensión de la sexualidad, ¿no? Que va a evidenciar
necesidades de investigación sobre sexualidad para obtener resultados incluyentes de las condiciones históricas y culturales de la vida como hombres y mujeres que forman parte de un grupo estén inmersos, sumergidos o transgrediendo las prescripciones de género, ¿no? Eso es muy importante y se lo leí textualmente, en primera porque así lo encontré, y en segunda para ver que no son mis palabras, sino que es bien importante evidenciar, ¿no? Cuando nosotros hacemos caso de lo social, ¿qué está pasando? ¿O por qué hacemos caso de lo social? Porque si fulanito me dice que no me ponga esos zapatos, no lo hago. Si mi jefe me dice tal cosa, pues sí, lo hago o no lo hago. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque me dejo llevar por lo demás, no soy yo autónomo. Sí, no, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Debe de haber una causa. A lo mejor si me lo dice el jefe, sí lo hago, pues porque si no me corre. Y si me corre, no tengo dinero, si no tengo dinero, no como. O sea, todo eso no quedarnos nada más ahí, sino ir más allá. Que lo más fuerte es asumirlo y transgredirlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Y bueno, entonces la perspectiva de género nos va a dar la comprensión de la sexualidad y va a plantear, definir y proponer, ¿no? Elementos. Pero ahora vamos a ver qué onda con la sexualidad, ¿no? La sexualidad humana no supone exclusivamente la explicación de los instintos biológicos, ni tampoco es el fruto del aprendizaje social pasivo, sino que es el resultado de la interacción cognitiva entre la persona y el medio ambiente. Fíjense bien, sexualidad, esto. Las personas nacemos capacitadas para manifestar una gama ilimitada de comportamientos sexuales, de los que la cultura selecciona aquellos que consideran normales, tratando de imponerlos a través de la educación, la moral, la religión y la legislación vigente, ¿no? Entonces, vemos que la sexualidad es todo, ¿no? Que es bien importante, pero la sociedad o los que tienen poder comienzan a seleccionar rasgos de esa sexualidad. ¿Para qué? Primero, por control. En segundo, algún beneficio deben de tener. Ustedes ya saben que en psicología se dice que a veces un problema está uniendo a muchas personas. Es una ventaja, ¿no? Entonces, aquí los intereses son muy fuertes, ¿no? La educación se supone que los primeros que educamos a los niños dentro de la sexualidad somos los padres, ¿no? Entonces, de ahí vienen algunas cosas y eso va a conllevar la moral. Va a conllevar la moral, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un compañero que decía que su hermanito estaba en edad que todo preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y le digo, y le contesta, dice, sí, pero ya cuando me casé le digo, porque Diosito lo hace todo.